gracias por el salmo que leíste al principio. Gracias por las canciones que habéis elegido para dirigirnos en la alabanza. Y ya está, con esto termina mi predicación. Bueno, diré algo más porque si no se van a enfadar conmigo. Y tampoco, si no, no cobro. Y la verdad que el tema de la predicación de hoy es que Cristo en el primer lugar. Cristo en el primer lugar. Y hemos estado cantando, hemos estado leyendo textos de la Biblia, también cuando David leía Filipenses, y que pues poco más tengo que agregar, ¿no? Si voy a predicar de Cristo en primer lugar y desde que empieza el culto me estáis hablando de esto, bueno, como sabéis, yo estoy pues siguiendo el libro de Colosenses y ya vamos por el versículo 15 del capítulo 1, ¿eh? Ya hemos llegado al 15. Hoy vamos a intentar pues estudiar un poco desde el 15 hasta el 20. Así que vamos a leerlos y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así todas las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si tú eres un cocinero y quieres hacer un plato, pues tú sigues la receta y el plato te saldrá bien. Y si no sigues la receta, pues no te saldrá bien el plato. Pues la receta de todo la hizo Dios. Él es el que hizo la receta de la vida. Y para tener una vida completa, exitosa, Él hizo la receta. Hizo la receta de la familia. Y para que tu familia tenga un funcionamiento correcto y cada uno de sus miembros funcione correctamente en la familia, pues Él creó la receta. Si sigues su receta, irá bien. Y si no, no. Esta es la idea central de toda la carta de Colosenses, que Él ocupa el primer lugar en todo. Ese es el ingrediente principal de su receta. De todas las recetas que ha hecho, ese es el ingrediente principal, que Él es el centro, que ocupa el primer lugar en todo. Y de eso van estos versículos. Pablo va a explicar aquí en estos versículos, y además de una manera muy teológica, ¿vale? Yo lo siento, os pido perdón porque me ha quedado muy teológico todo, y intentaré dar cosas prácticas también para nuestra vida, las que Dios quiere para nosotros hoy. Pero Pablo trata este tema desde un punto de vista muy intelectual. ¿Por qué? Pues porque precisamente, como ya comenté en predicaciones anteriores, está tratando con judaizantes y con los gnósticos que había ahí en Colosas, y estaban intentando cambiar la doctrina de esa iglesia. Y entonces les ataca a sus ideas. Claro, yo voy a decir muchas cosas que quizás ya sabemos, nosotros que somos más listos que los de Colosas, ¿no? Pero Pablo no dice nada por casualidad. Todo lo que dice Pablo tiene un sentido. Cada una de las palabras que viene aquí está porque tiene que estar, y no se equivoca. Estas personas estaban intentando quitar a Jesús y quitar el sacrificio de Jesús
de la centralidad en la Iglesia, de la centralidad en la vida del cristiano, como si fuera algo de segundas. Incluso la salvación no dependía de la obra de Jesús. Y eso estamos intentando meterlo en la Iglesia. Dependía de tus obras, de tu manera de pensar. Y Pablo aquí nos da 3 motivos por los cuales Jesús es el primero en todo. Dentro de estos motivos vamos a ver también, como aplicación para nuestra vida, qué significa que Jesús sea el primero en todo. Pero vamos a centrarnos en los 3 motivos. El primer motivo, dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Como he dicho, no hay nada de casualidad. Claro, cuando nosotros pensamos imagen, pues pensamos en una fotografía. En aquella época ya os digo que fotografía no pensaba. ¿Qué significa la imagen? Él es la imagen del Dios invisible. Y como digo, no hay nada de casualidad en esta frase. Primero, Dios es espíritu. Con lo cual, como bien dice la Biblia, como dijo Jesús, como dice en el Antiguo Testamento, nadie lo vio jamás. Nadie lo vio jamás. Dios es invisible y Él es la imagen del Dios invisible. Con lo cual, ¿qué significa esto? Dice Jesús, yo os lo he dado a conocer. Y dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podéis conocer al Padre porque yo lo he dado a conocer. Yo soy la imagen del Dios invisible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Dios se revela al mundo a través de Jesús. Dios se da a conocer al mundo, por supuesto a través de la Biblia, pero de manera visible, de manera palpable, de manera relacional con Jesús. Ya no hay un velo entre Dios y los hombres que corta la relación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos a nuestro lado. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, a su misma presencia y relacionarnos directamente con Él. No necesitamos un sacerdote que haga un sacrificio para yo pedirle perdón a Dios. No. Ahora soy yo el que le pide perdón a Dios directamente. ¿Por qué? Porque Jesús vino y le ha dado a conocer. Se ha revelado. Fijaros. Dios se hace hombre. Lo ha dicho antes Luis. Es algo que ya sabemos. Pero me encanta Isaías capítulo 9, versículo 6. Hay un detalle en este versículo que me encanta. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Me voy a quedar con esa frase, porque el versículo continúa, pero dice, un niño ha nacido, el hijo nos es dado. Mirad qué detalle más grande. El niño nació, pero el hijo no nació. El hijo nos es dado, porque el hijo ya existía. El hijo no empezó a existir, el hijo de Dios no empezó a existir ese día, el día que nació, ya existía desde siempre. Por eso un niño nació, pero el hijo es dado. El hijo de Dios no nació ese día, no empezó a existir ese día. Por lo tanto, viene al mundo para cumplir, para revelar y para cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Pues lo que hizo en Génesis. Que el ser humano pudiera tener una relación directa con Él. Que pudiésemos entrar al lugar santísimo. Eso es lo que Dios quería desde el primer día. Que lo impide el pecado, pero tiene que morir en la cruz para que podamos hacerlo. En segundo lugar, que Cristo es la imagen de Dios, también significa que es una representación exacta y veraz de lo que es Dios. Es decir, Jesús no es medio hombre y medio Dios. No, Jesús es 100% Dios. Es la imagen exacta de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que es de la misma sustancia de Dios. Por lo tanto, cuando observamos la vida de Jesús, su personalidad, el poder, las actitudes, el amor, la paciencia, todas las características que demuestra Jesús viviendo aquí en la tierra, son las características de Dios. Al mismo nivel.
No, Dios no rebaja su poder cuando se hace ser humano. Es Dios, completamente. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 7 al 10, que también nombré esto antes. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es una manifestación exacta y veraz de Dios aquí en la tierra. Pero mirad, cuando Dios crea al hombre, dice en Génesis que lo creó a su imagen. Jesús es la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios que tenía Adán se estropea con el pecado. Y ahora el ser humano estamos en una situación, en una circunstancia en la que la imagen de Dios en nosotros está estropeada. Yo a mis alumnos siempre le pongo el mismo ejemplo. Dios es amor. ¿Nosotros podemos amar? Sí. ¿Y podemos odiar? ¿Y Dios? No. La Biblia dice que Dios aborrece, es decir, se separa. No dice que odia, en el sentido de que busca el mal de. Es diferente. Pero nosotros sí podemos odiar. ¿Nosotros podemos aprender? Sí. ¿Dios? Bueno, se hizo humano. Aprendió la obediencia. Con lo cual, bueno, en cierta medida, aprendió lo que experimenta un ser humano, porque él no lo podía experimentar antes. El dolor no lo podía experimentar, pero cuando se hace ser humano lo aprende. Ahora, ¿nosotros lo podemos saber todo? Dios. Es diferente. Nosotros mostramos la imagen de Dios, pero no al mismo nivel de Dios. Es más, mostramos cosas contrarias a lo que Dios muestra. Dios es amor, nosotros odiamos. Con lo cual, la imagen de Dios en nosotros está distorsionada, está cambiada. Y esa es la circunstancia en la que se encuentran todos los seres humanos. Pero ahora, el plan de Dios en nosotros, ¿cómo termina? Vamos a leerlo. 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú miras a un espejo, ¿qué ves? A ti, ¿no? Pues aquí dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué veremos en ese espejo, en ese momento? Cuando nos miremos nosotros en ese espejo, ¿qué veremos? La gloria del Señor. La imagen misma del Señor. ¿Cómo concluye la obra de Dios en nosotros? Cuando volvamos a tener la imagen de Dios en nosotros. La teníamos, la perdimos, pero Cristo, que es la imagen, la quiere recuperar en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso decimos tantas veces, es que nos tenemos que parecer a Cristo, claro, porque es que tenemos que recuperar la imagen de Dios en nosotros. Y las cosas que no son de la imagen de Dios que hay en nuestra vida, tenemos que quitarla, y nosotros la llamamos pecado. O la Biblia la llama pecado. En tercer y último lugar, ¿qué significa que Él es la imagen del Dios invisible? Pues que
significa que Jesús es Dios. No solo que revela a Dios, no solo que tiene el carácter y el poder de Dios, sino que Él es Dios mismo. Amén. Y no hay duda sobre ello. Hebreos 1:3, antes no lo leí, pero dice: el resplandor de su gloria, la imagen de su misma sustancia. Y claro, no es solo una imagen de algo, no es solo que se parezca a algo, no es que Jesús se parezca a Dios, es que Jesús es Dios. Y por eso el sacrificio de Jesús es válido, es efectivo y tiene poder para cambiar, para transformar, para perdonar todo pecado, porque el que está muriendo, el que se está haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz es Dios mismo. Y si no fuera así, el sacrificio no hubiera sido suficiente. Si hubiera muerto un ser humano normal y corriente, lo primero, Dios prohíbe el sacrificio humano, con lo cual ya mal empezamos. Pero en segundo lugar, es que ese sacrificio de un ser humano normal y corriente no hubiese sido válido para perdonar los pecados de toda la humanidad y de toda la historia. Por eso el que estaba muriendo tenía que ser Dios, porque ese sacrificio Dios sí lo acepta como un sacrificio puro, santo, verdadero y capaz de sustituirme. Por eso es importante que Jesús sea Dios. Primer motivo que nos da Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Segundo motivo que nos da Pablo, y seguimos leyendo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: el primogénito de toda creación. Ese es el segundo motivo. El primogénito de toda creación. Y lo explica. Desde los versículos 15, desde esta frase hasta el versículo 17, explica qué significa que sea el primogénito de toda creación. Y sigue así diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí te explica qué significa que Jesús sea el primogénito de toda creación. ¿Qué significa la palabra primogénito? Primer hijo. Claro, al leer esto, que Jesús es el primogénito de toda creación, pues algunos pensaron, erróneamente, que es el primer de la creación, el primer ser creado. Y no es lo que está diciendo, porque Jesús no fue creado, Jesús es creador. Por eso en el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él creó todas las cosas, para dar a entender lo que verdaderamente significa la palabra primogénito en este texto. Pero para no explicarlo yo, porque no soy tan listo, vamos a ver lo que dice la Biblia. Salmo capítulo 89, y vamos a leer desde el 20 hasta el 27. Realmente es solo el versículo 27, pero vamos a leer desde el 20 para tener un contexto y saber de lo que está hablando. Dice: hallé a David mi siervo, y lo ungí con mi santa unción. Es decir, está hablando de David, no hay dudas, no está hablando de otro personaje, es David, ¿vale? Todos sabemos quién es David. Pues seguimos. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y fijaros, 27, dice: yo también le pondré por primogénito. La misma palabra, primogénito. ¿Qué significa? Y termina diciendo: el más excelso de los reyes de la tierra. ¿David era el primogénito en su casa? No. Era el último.
¿Fue el primer rey de Israel? Tampoco. El segundo. Entonces, ¿qué significa primogénito? Si no es el primero. Pues aquí lo dice. El más excelso de todos los reyes de la tierra. Es decir, el que en ese momento ocupa el lugar de mayor honor, de mayor poder, de mayor autoridad. Ese es el primogénito. El que está en el primer lugar, el primero. No el primer hijo, no el primer ser creado, sino el que ocupa el primer lugar. El primogénito de toda creación. Ese es Jesús. El que ocupa el primer lugar, el lugar más alto de todo lo creado. Esto tiene mucha importancia. Y en la siguiente vez que me toque predicar, hablaremos de lo que significa que Jesús sea el primogénito, el primero, en la vida del cristiano, en nuestra vida. Porque decir que Jesús es lo primero, significa que es lo primero por encima de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia. Y esto hay que entenderlo muy bien. Porque decir que Jesús es más importante para mí que mi esposa no significa que deje a mi esposa en un lado. Porque si hago eso, estoy quitando a Jesús del primer lugar, porque Jesús me dice que cuide de mi esposa. Estoy desobedeciéndole, con lo cual no estoy sometiendo más autoridad, lo quito del primer lugar. Por lo tanto, ¿qué significará que Jesús es lo primero por encima de mi mujer? Pues significa que en mi relación con mi mujer, Jesús debe estar presente. Mi relación con mi mujer me debe ayudar a acercarme a Jesús. Porque si mi relación con mi mujer me aleja de Jesús, es que Jesús no está en el primer lugar. Lo mismo con los hijos. Mi relación con mis hijos me debe servir para someterme a Jesús, para acercarme a Jesús. De esa manera mis hijos verán a Jesús. Eso significa que Jesús esté en primer lugar en todo, en mi vida. Eso lo dejaremos para la próxima predicación, pero Jesús es lo primero en toda la creación. Y dice, porque todo fue creado en Él. Todo fue creado en Él. ¿Qué significa esto? Porque no dice, después dirá, todo fue creado por Él. Pero aquí no dice por Él, dice en Él. Esta es la definición perfecta de diseño inteligente. ¿Sabéis lo que es el diseño inteligente? Pues es lo que todos sin saberlo creemos. Es decir, que Dios creó todas las cosas. Que un ser inteligente fue el que creó las cosas de manera inteligente, no de casualidad, no al azar, como nos dice la ciencia. Pues todos creemos en eso aunque no lo sepamos. Pues esta es la definición perfecta de diseño inteligente, que todo fue creado en Él. Es decir, que en Él surgió el deseo de crear. ¿Para qué? Para expresar lo que Él es. La creación cuenta la obra de tus manos. Es decir, a través de la creación Dios está contándonos o enseñándonos lo que Él es. Por eso todo fue creado en Él, porque nació de Él la idea y nació de Él el diseño. Dios mismo es la receta con la que creó el mundo. Un ejemplo, en Job, dice, Job, ¿estabas tú allí cuando yo le puse límite al mar? ¿El mar tiene límite? La playa. ¿Y qué ocurre cuando el mar se salta al límite? Pues que hay muerte y hay destrucción. ¿De qué nos habla esto? De la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando te saltas la santidad y cometes pecado? ¿Qué ocurre? Dice Dios a Adán y Eva, el día que comáis de este árbol, moriréis.
Porque Dios, a través de su creación, nos está enseñando lo que Él es. Él mismo es la receta con la que creó todas las cosas. En perfección, en majestuosidad, en santidad. Todas sus características están representadas en la creación. Las cosas no fueron creadas de manera improvisada. Así que, por eso dice la Biblia que viendo la creación, podemos tener la idea de creer en Dios. Muchas veces mis alumnos me preguntan, bueno, ¿y cómo creen en los lugares donde no llega la Biblia? Claro, yo les digo, vea, te voy a poner un ejemplo de eso. Antes de que Colón descubriera América, las personas que había allí podían creer en Dios. Porque antes de que Colón descubriera América, allí no había llegado la Biblia ni de broma. Colón descubrió América con la excusa de voy a evangelizarlos, voy a llevarles la Biblia, después hizo lo que hizo, pero esa fue la excusa. Es decir, allí no había Biblia. ¿Cómo creían en Dios? ¿Se podían salvar o todos fueron al infierno porque sí? ¿Alguno de ellos se salvó? Dios lo sabe. Pero ¿cómo podrían creer en Dios? Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento la obra de tus manos. Viendo la naturaleza podrían tener conciencia de la existencia de Dios. Y obedeciendo a sus conciencias, ¿por qué? Porque en Romanos capítulo 2 dice, y Dios puso su ley en nuestros corazones y nos dio la conciencia que nos acusa según nuestro comportamiento. Es decir, viendo la creación tienes la idea de que Dios existe y obedeciendo a tu conciencia obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso su ley en tu corazón. ¿Ellos podrían creer en Dios sin Biblia? Sí. Porque todo fue creado en Él. Porque todo fue creado según Dios, según el diseño de Dios. Perfecto. Y hoy en día los científicos no saben explicar la perfección del funcionamiento de las células del cuerpo humano, del espacio, y se quedan muchos sorprendidos. Incluso muchos de ellos han llegado al convencimiento de que Dios existe y de que Dios lo ha creado debido a la perfección que hay en todas estas cosas. Albert Einstein no creía en la Biblia, es decir, no creía que la Biblia fuera palabra de Dios, literalmente lo que decía. Pero él mismo decía, quien diga que Dios no existe es tonto. Él creía profundamente en Dios, en que Dios existía y había creado todas las cosas, pero no creía en su palabra. Ya Dios es el que juzga, menos mal, porque si no ya todos nosotros lo habíamos echado al infierno. Y Dios sabe. Pero, ¿por qué llegó a la convicción de que Dios existía? Evidentemente tenía un pasado judío en su familia y le habían hablado de Dios muchas veces. Pero ¿por qué una de las personas más inteligentes de toda la historia llegó a la convicción certera de que Dios existía? Pues porque estudió y vio la perfección con la que funcionaban todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios puso su perfección en el funcionamiento de todas las cosas. En segundo lugar, dice, todo fue creado por medio de Él. Es decir, Jesús mismo fue el que llevó a cabo la obra de la creación, el que creó todas las cosas, y dice las cosas visibles e invisibles. Mirad, Dios hizo las cosas de una manera, y es que tú puedes crear solo las cosas de tu misma esencia. Por ejemplo, los seres humanos podemos tener seres humanos, pero no podemos tener perros, ni gatos, ni... ¿Por qué? Porque no es mi esencia. En mi esencia puedo crear otro ser humano. ¿Dios es visible o invisible? Invisible. Pero creó todas las cosas visibles e invisibles. Si Dios es espíritu, ¿cómo crea las cosas visibles? Si Él es invisible.
Pues porque creando estaba Jesús, que sí es visible. Es un ejemplo tonto, ¿vale? Perdonadme. Pero es para que entendamos que en la misma esencia de toda la creación está Dios. ¿Y sabéis lo que han descubierto los científicos no hace mucho tiempo? Que todos los seres vivos, hay 4 cosas que tenemos en común. Todos los seres vivos. Da igual que sea planta, animal o humano. Todos los seres vivos, hay 4 cosas que tenemos en común. Porque Dios nos creó con su misma esencia. El creador de todo. El creador de lo material y de lo inmaterial. En tercer lugar dice, todo lo creado es para Él. Al final del versículo 16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y esto qué significa? Pues que el propósito de toda la creación es Cristo. Todo fue creado para Él. Es decir, para que Él ocupe el primer lugar y todo lo creado se someta a Él. Os voy a poner un ejemplo. Génesis, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 17. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Para qué sirven las estrellas? Para alumbrar sobre la tierra. No para alumbrar Marte ni... No, para alumbrar sobre la tierra. ¿Por qué? Pues porque aquí en la tierra iba a estar el ser humano y aquí en la tierra estaría Jesús. Porque toda la creación es para Él. Toda. El sentido que tienen las estrellas es para nuestro servicio. Es para el servicio de Dios. Es curioso. Pero en Apocalipsis capítulo 5 nos dice todo lo creado, porque habla de los ancianos, de los seres vivientes y todos alabando al Señor, pero no solo dice eso, dice todo lo creado en los cielos y en la tierra alabando al Señor. Todo lo creado alabando al Señor. Impresionante. Porque muchas veces nosotros nos limitamos a pensar en que va a haber una gran multitud, porque es lo que dice, una gran multitud de personas, y nos vemos a nosotros allí alabando a Dios. Pero no solo dice eso, dice todo lo creado, por lo cual es más que solamente personas. Porque todo lo creado es para Él. Con lo cual, si mi matrimonio no es para Él, si esta iglesia no es para Él, y terminéis vosotros la frase, si no seguimos la receta, las cosas no funcionan correctamente. Y el ingrediente fundamental en la receta es Cristo. Amén. En cuarto lugar, dice, todas las cosas en Él subsisten. Versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos dice que sustenta, en el capítulo 1, versículo 3, donde estábamos antes, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Y esto nos trae una seguridad a nuestras vidas increíble. Porque ¿qué significa que sustenta todas las cosas? Pues significa que tiene el control de toda la creación. Y lo dice, sobre todo reino, sobre toda potestad, sobre todo lo creado. David leyó antes el texto que decía, para que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se arrodille y diga y reconozca quién es el Cristo. Todo lo creado, todo depende de Dios, todo tiene el control sobre todo, sobre el dinero. Y a veces nosotros estamos faltos de dinero, ¿no? Pues Dios tiene el control del dinero. Si no tienes más, porque Él no quiere. Así que, lo siento, lo que es. Y llega Pablo y nos dice, oye, yo sé vivir en lo mucho y en lo poco, pues ya está, nos tocará aprender. A ver si llega lo mucho algún día, porque lo poco... Pero tiene el control sobre el gobierno y estamos muchas veces preocupados sobre qué va a ocurrir y esto y los políticos. Dios permite que hagan lo que tienen que hacer, pero no hay nada que se escape de su plan. Él tiene el control de todas las cosas, incluso de las enfermedades. Estamos hablando de COVID. Todo está en su mano. La Biblia dice, tiene los pelos de mi cabeza contados. Y no permitirá que caiga un pelo de mi cabeza sin que esté bajo su voluntad. Claro, cuando tú entiendes que Él sustenta, hace que todas las cosas sigan funcionando según su plan, que Él controla todas las cosas, tú puedes decir, bueno, me voy a relajar un poquito, porque lo que me está pasando no veas, pero me voy a relajar un poquito. Y claro, es cuando Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, esto tiene sentido porque Él tiene el control de todas las cosas, si no, no tendría sentido, no sería verdad. Pero como tiene el control de todas las cosas y su deseo para nuestra vida es el bien, lo dice Jeremías, pues entonces puedo respirar tranquilo. El bien no es el bien según mi concepto, no es lo que yo pienso que es bien, porque yo pienso que bien es tener una casa más grande y un coche más mejor. Mi mujer más no, porque es la perfecta, pero lo demás. Pero a veces nos ocurren cosas graves y malas en nuestra vida y no las entendemos y pasamos tristezas y preguntamos a Dios ¿por qué? E incluso pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o incluso dudamos de Dios porque vemos lo que ocurre en nuestra vida y decimos ¿es que Dios me ama? Mirad, 3 cosas sobre esto y que sería para que Luis nos diera un estudio sobre esto, pero 3 cosas de manera muy sencilla. Por un lado tenemos los sentimientos y los sentimientos están para sentirlos y hay sentimientos de tristeza y de alegría, pero los sentimientos nos los dio Dios en primer lugar para relacionarnos con Él, para que entendamos qué es lo que ocurre, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros sentimientos nos van a ayudar a desahogarnos y es necesario desahogarse. Es decir, los sentimientos están para sentirlos. Por otro lado tenemos la fe. ¿Y qué es la fe? Pues todo lo que creemos, todo lo que en teoría nos cuenta la Biblia, todas las promesas que Dios nos da, que eso está en nuestra cabeza, que lo sabemos perfectamente, que eso sabemos que es 100% verdad y que se va a cumplir siempre. Pero por un lado tenemos nuestros sentimientos y por otro lado está nuestra fe y están peleados. No se llevan bien. Porque cuando nuestros sentimientos son de tristeza, nuestra fe no es tan fuerte.
os quiero decir algo muy importante. No sois hombres o mujeres de poca fe si vuestros sentimientos están ganando la batalla. Pero, no puedo dejarlo ahí, porque si lo dejo ahí estaría mintiendo. Pero, no podéis dejar que vuestros sentimientos tengan el control de vuestra fe. No podemos dejar que nuestros sentimientos tengan el control de nuestra fe. Es decir, cuando estoy feliz, mi fe, oh, qué guay, mi fe es verdadera, todo lo que Dios dice, oh, qué bien. Y cuando las cosas me van mal, es que Dios... No. Mi fe debe ser fortalecida en momentos de tristeza. Pero por eso es tan importante la tercera parte. Por un lado, los sentimientos, por otro lado la fe, y nos falta el más importante, la revelación. Es decir, el momento en el que Dios te revela por qué estás pasando lo que estás pasando. Porque en el momento que Dios te revela, oye, esto te está ocurriendo para esto, entonces es cuando tus sentimientos cambian y cuando tu fe dice, llevaba razón. Entonces es cuando el problema, estando, pero se ha solucionado. Aunque sigas en la misma situación, pero el problema se ha solucionado. ¿Por qué? Porque ya no tienes sentimientos de desesperanza. Ahora lo que tienes es esperanza. Por eso es importante que en momentos de tristeza nosotros podamos decir, todas las cosas en Él subsisten. Tiene el control de todas las cosas. Así que hoy no lo entiendo. No entiendo por qué mi hijo tal, por qué mi mujer tal, por qué mi casa, por qué no tengo dinero. No lo entiendo. Hoy. Tranquilidad. Paciencia. Eso te dice tu fe. ¿Por qué? Porque llegará el día en el que Dios te revelará. ¿Por qué? Si quiere, ¿eh? Si quiere. A Job no se lo revela. Pero tienes que entender que Dios tiene un propósito. Dios quiere conseguir algo a través de esa prueba. Y a veces hay muchos porqués. Porque lo que me está afectando no solo me afecta a mí, me afecta a mí, a mi familia, en el trabajo, lo que sea, me puede afectar a muchas cosas. Y a lo mejor Dios me quiere enseñar muchas cosas, no solo una. A lo mejor me llega una enfermedad a mí, pero porque quiere enseñar a mi mujer. Es lo que hay. Así lo ha querido Dios. Y a veces nos centramos en nosotros mismos cuando pasamos por la prueba, pero a lo mejor no es por nosotros. A lo mejor porque quiere Dios que demos testimonio para que los demás digan, míralo, pasa su prueba, pero mira qué fe tiene. Y a lo mejor lo que quiere Dios es que yo dé testimonio. No es por mí, es por los demás. Ahora, busca la revelación de Dios, porque eso te dará paz, te dará paciencia para aguantar la prueba. Yo creo que el COVID es parte del plan de Dios y Dios se está revelando al mundo y le está diciendo al mundo, volveos a mí, porque el tiempo, la hora está llegando, volveos a mí. Y le está diciendo a la iglesia, preparaos, porque vosotros sois los que tenéis que ir al mundo y recibir a todos los que yo he decidido que se vuelvan a mí. Nos está llamando a la iglesia para que cambiemos. Fijaros si han tenido que cambiar nuestros cultos en un año. Pero es necesario que cambiemos y que seamos capaces de recibir a todas estas personas. Por lo tanto, yo creo que Dios está utilizando el COVID para revelarse tanto al mundo como a nosotros.
terminamos este texto con el último punto, el tercer motivo por el cual Cristo es la cabeza, Cristo es el primogénito. Y en el versículo 18 al 20 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese es el tercer motivo. Él es la imagen, el Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y en tercer lugar, es la cabeza de la iglesia, de su pueblo. En estos versículos nos marca la misma idea sobre la creación. Es decir, que Él sustenta todas las cosas, que Él crea todas las cosas, que Él dirige, que Él es el primero en la creación, pero aplicado a la iglesia. Él es la máxima autoridad de la iglesia. Cualquier autoridad que haya en la iglesia debe estar sometida a la autoridad de Cristo. Si no, la receta no funciona bien. La iglesia no funciona bien. Una frase que me dijo mi mujer de Itiel Arroyo decía: una iglesia debe ser un paritorio en el cual hay sangre, hay gritos, hay dolor, pero hay vida. Y no un cementerio en el cual todos están muy bien vestidos, pero hay muerte. Puede haber problemas en la iglesia, puede haber dolor, pero debe haber vida. En Romanos 8:29 lo dice así: primogénito entre muchos hermanos. Es la misma idea, la cabeza de la iglesia, primogénito entre muchos hermanos. En el versículo 18 dice: es el principio, y está diciendo lo mismo, es el principal, el que manda en la iglesia. Ahora, ¿quién forma la iglesia? ¿Quién forma su pueblo? Y sigue diciendo: primogénito de entre los muertos. Otra vez primogénito. Primogénito de entre los muertos. ¿Y qué significa esto? Lo explica también en Romanos. Nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos resucitados. Es decir, es el primogénito, el primero que ha muerto y ha resucitado con un cuerpo glorificado, porque resucitados ya habían resucitado algunos, por ejemplo Lázaro, pero resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo que jamás gustará otra vez la muerte, como dice la Biblia, es el primero. Y detrás de él, todos nosotros. Pues todos estos somos la iglesia. Por lo tanto, Él es nuestra cabeza. Él es el primero entre todos nosotros. ¿Para qué? Dice: para que en todo tenga la preeminencia, para que sea el que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. En la muerte, en la resurrección, en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque le agradó al Padre que las cosas fueran así. Que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y fuera Dios mismo el que dirigiera esta iglesia. No seres humanos con ideas de humanos, con maneras de seres humanos, como si fuera una empresa. Vamos a hacerlo así, 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 porque va a funcionar mejor. No, no, no. Lo puedes hacer así y funcionará bien un tiempo. O humanamente funcionará bien. Pero no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceros tesoros en los cielos. Y la única manera de obedecer a Dios es seguir su receta. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y cada martes oramos. Últimamente yo no voy mucho, pero los que vais cada martes, desde hace no sé cuántos meses estamos orando: Dios, danos sabiduría para buscar tu voluntad. Y podemos leer varios textos, como vamos a leer uno nada más. Hechos capítulo 2, del 24 al 26.
Y voy a ir más rápido porque he visto la hora. Hechos capítulo 2 del 24 al 26 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aún mi carne descansará en esperanza. En la esperanza de que seremos resucitados con Cristo. Ahora, que Cristo sea la cabeza de la Iglesia implica, voy a ser muy rápido y breve, dice, estamos bajo su dirección y autoridad. La Iglesia sirve a los propósitos de Cristo. Ella existe para ser usada por Cristo. Ella no puede existir sin Él. Si no sigue sus instrucciones, no puede tener comunión con Cristo. Eso lo dice en 2 de Juan, versículo 9. 2 de Juan, versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No podemos tener comunión con Cristo si no hay santidad en la Iglesia. Es un organismo vivo, la Iglesia, formado por muchos miembros y todos son importantes. Es decir, un organismo que va creciendo, que se va desarrollando, que vamos aprendiendo, que vamos trabajando, que tiene vida. Formado por muchos miembros y todos son importantes y todos tienen su función. Y por último, tenemos la necesidad en la Iglesia de armonía, amor, unidad, es decir, expresar el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es la misión de la Iglesia según el versículo 20 de Colosenses capítulo 1? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Un paréntesis. Aquí dice las que están en la tierra y en los cielos. En el texto de antes decía en los cielos, en la tierra, invisibles, visibles, potestades, etc. En el texto que leyó David decía en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí no dice debajo de la tierra, ni habla de potestades ni habla de eso. Aquí solo dice las que están en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque la reconciliación, la salvación, solo es para los que están en los cielos y en la tierra. Para los que están debajo de la tierra no. Y no me voy a poner a explicar todo esto, pero mi alumno, con un ejemplo simplemente, mi alumno me pregunta: oye, ¿y si el diablo se arrepiente de sus pecados y si pide perdón puede ser salvo? La reconciliación es para los que están en los cielos y la tierra. Y seguimos. Mirad, si Cristo quiere que algo se haga en la tierra, ¿a quién se lo pide? ¿A nosotros? ¿A su pueblo? Y voy a decir algo que parece una herejía, pero no, yo pienso que no lo es, ¿vale? Después me echáis la bronca si... Esa es la función de la Iglesia. Especialmente somos un instrumento para la reconciliación del mundo con Dios. Si nosotros no funcionamos para cumplir los propósitos de Cristo, Él no tiene otro plan. Él no tiene otro plan. Es decir, su deseo ha sido que la Iglesia seamos los que llevemos a cabo esta misión. Y si la Iglesia no lo hace, no tiene otro plan. Evidentemente sabemos que la Iglesia lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la Iglesia se somete a Cristo y lo va a hacer. Pero que sepamos, así de importantes somos en el plan de Dios, porque si no lo hacemos nosotros, Él no tiene otro plan. El Antiguo Testamento dice: las piedras hablarían, ¿no? Si vosotros callaseis, las piedras hablarían. Pero esa es la misión de la Iglesia. Lo dice en 2 Corintios 5, del 18 al 20, no lo vamos a leer. Pero llevando a nuestro alrededor y a todo el mundo el mensaje
que dice este versículo al final, el versículo 20. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos. Que Dios nos ayude, que nos dé revelación, que nos enseñe de qué modo tenemos que hacerlo, de cómo actuar en nuestro entorno, en el entorno no de esta iglesia, sino en el entorno de nuestra casa. Porque la iglesia no es este local, la iglesia son las personas. Por lo cual eres iglesia cuando estás en el trabajo y eres iglesia cuando estás en tu casa. Que Dios te enseñe a ser iglesia en tu entorno. Que te enseñe de qué manera puedes tocar el corazón de los que tienes alrededor. Que nos utilice, que seamos útiles en su obra. Que nuestras vidas sean un reflejo de su gloria, de su luz, de su vida. Que Dios nos bendiga grandemente, que nos llene de paz nuestra vida, que dirija esta iglesia y que finalmente toda la gloria sea para Él. Amén.